Que el Señor me los bendiga muy grande y poderosamente. Estamos aquí otra vez para la gloria de Dios compartiendo la palabra del Señor. Así que sea bienvenido, estemos atentos a esta palabra. Yo les invito a abrir sus Biblias y donde ustedes se encuentran en sus casas, en el libro de Jueces. Vamos al libro de Jueces, capítulo 16, versículo 19. Jueces 16, capítulo 16, versículo 19. Cuando todos tienen, bueno, amén. Damos lectura a esta palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la dirección de su Santo Espíritu, y dice así: y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas en su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Vamos a leer verso 21. Mas los filisteos le echaron mano, que dice allí, y le sacaron los ojos. Al verso 25 vamos ahí, y dice así: y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. El tema de esta noche se titula Hijos de Dios o juguetes del enemigo. Vemos esta palabra del Señor que sucedió hace muchos años, digamos atrás, miles de años. Había un hombre llamado Sansón. Sansón era un hombre escogido de parte de Dios porque su madre era estéril y no podía concebir hijos. Pero sin embargo vino, alabado sea el nombre del Señor, una poderosa palabra sobre aquella mamá. Por ende, dice la palabra que el Señor escogió a Sansón con un propósito. Este era un siervo del Señor que temía a Dios, que adoraba al Señor, un siervo que estaba allí prendido de la mano de ¿quién? De nuestro Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Como todos nosotros, como usted, como nosotros adoramos a Dios y glorificamos y testificamos de la grandeza del Señor, exaltamos el nombre de nuestro Señor. Así era Sansón. Igualmente en este tiempo, alabado sea el nombre del Señor. Pero llegó un momento que Sansón descuidó su comunión ¿con quién? Con Dios. Y cuando él descuida esta comunión con el Padre, alabado sea el nombre del Señor, dice que había una mujer llamada Dalila. Dalila, una mujer instrumento del enemigo, que había llegado a la vida de Sansón. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre está ahí. ¿Para qué? Para destruir el propósito de Dios que Él tiene para con usted, que Él tiene para conmigo. El enemigo todo el tiempo está allí. Él está con sus ojos abiertos, está pendiente. Lo mínimo que usted haga, lo mínimo que nosotros hagamos, Él está allí. Y envió a esta mujer Dalila. Entonces vino esta mujer enviada por los filisteos, alabado sea el nombre del Señor, y dice la palabra que esta mujer, los filisteos querían descubrir de dónde provenía la fuerza, ¿de quién? De Sansón. Es que Sansón era un hombre ungido, era un hombre instrumento en la mano del Señor, alabado sea el nombre de Jesús, pero el enemigo quería destruir el propósito de Dios. Y dice que Dalila vino, lo enamoró primeramente. ¿Por qué? Porque quería descubrir de dónde provenía la fuerza que había en Sansón. Y hizo muchas cosas.
Y de todas estas cosas que Dalila hizo, dice que Sansón se libró de la mano de ¿quién? De Dalila. Pero llegó un momento que esta mujer le dijo: Sansón, tú no me amas. Entonces tú me dirías, ¿de dónde provienen tus fuerzas? Y dice que en un momento llegó Sansón en su debilidad, le descubrió a Dalila, alabado sea el nombre del Señor, y le contó el secreto que había en él, alabado sea el nombre de Jesús. Déjeme decirle que el enemigo está a sí mismo, él anda viendo a quién devorar, dice la palabra del Señor, que anda como león rugiente. ¿Para qué? Acechando nuestras vidas para un momento llegar y atacar. Pero en ese momento, alabado sea el nombre del Señor, que dice que él le dijo: ¿sabe qué, mujer? Nunca ha pasado sobre mi cabeza navaja. Mira, mi cabello es ungido, alabado sea el nombre del Señor, por un Dios poderoso. Y cuando le descubrió esto, dice que esa mujer inmediatamente corrió hacia donde los filisteos y le dijo: ¿de dónde provenía la fuerza de Sansón? ¿Qué es lo que quiero decirle en esa tarde y noche? Que si nosotros somos hijos de Dios, hacemos la voluntad de Dios. Que si nosotros somos hijos de Dios, entonces nosotros le tememos ¿a quién? Le tememos a ese Dios vivo, poderoso. Si nosotros somos verdaderamente hijos de Dios, nos apartamos ¿de qué? Nos apartamos de todo lo que no le agrada a Dios. Nos apartamos de aquellas cosas que nos impiden acercarnos a la presencia de Dios. Si somos hijos de Dios, nosotros decidimos, aleluya, a decir no a las cosas que a Dios no le agradan. Os dice, ¿somos hijos de Dios? ¿O de quién? ¿O del enemigo? Dios nos llama. Dios está llamando no solamente a la iglesia a que tengamos una vida en comunión con Dios, a que tengamos una vida en consagración con Dios. Dios está llamando a aquellas personas que están allá afuera. Si usted en este momento me está escuchando, en este momento, alabado sea el nombre del Señor, no es casualidad que usted entró, que abrió su Facebook y encontró esta palabra. Déjeme decirle que no es casualidad, es porque Dios tiene un propósito con su vida y Dios le está llamando. Dios está llamando de una u otra manera. Dios está haciendo un llamado a la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Porque Dios no quiere, alabado sea el nombre del Señor, que el ser humano viva sin Cristo en su corazón. Dios no quiere aquello. ¿Por qué? Porque Dios quiere librarnos de muchas cosas a nosotros. Dios quiere librar su vida de muchas cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Dios no quiere que su alma perezca. Dios no quiere aquello. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Dios siempre quiere lo mejor para su vida. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria sea el Señor. De una u otra manera Dios llama. ¿A través de qué? A través de medios, de estos medios, a través de medios de Facebook y YouTube, vemos que Dios está llamando a la humanidad a un arrepentimiento. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué está sucediendo todo lo que ahora estamos viendo, estamos viviendo? ¿Por qué? Porque el hombre había descuidado su comunión muchos de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre ya no estaba mirando al cielo, ya no estaba mirando a Dios. Habían dejado a Dios a un lado. En sus planes, en su agenda, ya no estaba el Señor. Antes que sucediera todas estas cosas, ¿cuáles eran tus planes? ¿Qué era lo que ibas a hacer? ¿Cuál era tu agenda que tenías allí? Pero en tu agenda no estaba el Señor.
¿Y sabes qué? Quizás habían planes de qué, quizás de irte a otro país, quizás de viajar fuera de la ciudad, quizás de qué, de apartarte del camino de Dios. ¿Qué era lo que había en tus pensamientos antes que sucediera esto? Habían otras cosas en primer lugar antes que Dios. Entonces el Señor tuvo que poner un alto a toda esta situación. ¿Por qué? Es para que el hombre mirase al Señor. Para que el hombre levantara sus ojos, sus manos al cielo y adoraran al Cristo y se acordaran que había un Dios. ¿Qué era lo que había en tu corazón antes de que sucediera todo esto? ¿Qué ibas a hacer? Quizás lo que ibas a hacer no era agradable delante de los ojos de Dios. Quizás no era la voluntad de Dios lo que tú ibas a hacer. Pero Dios quería que el hombre por un momento se detuviera. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no dependemos de nosotros mismos. Nosotros debemos depender ¿de quién? De ese Dios que nos dio la vida. De ese Dios, aleluya, que aquel que un día sopló aliento de vida sobre el vientre de nuestra madre. A ese Dios. Gloria sea al Señor, aleluya. Pero el hombre insiste en ¿qué? En darle la espalda. ¿A quién? A Dios. Insiste en ¿qué? En pisotear la sangre ¿de quién? De Cristo Jesús. Y dice el Señor en el libro de Génesis, capítulo 6:3, dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Qué significa la palabra contender? La palabra contender en el hebreo significa din. Y la palabra din significa defender. Mira, no para siempre yo te voy a defender. No para siempre te voy a ayudar. Mira, tú tienes y nosotros debemos de aprender algo. Que las misericordias de Dios son grandes, sí, es verdad. Y que la fidelidad de Dios es grande, alabado sea el nombre del Señor. Pero llega un momento que Dios tiene un límite, llega un momento que Dios dice, vas. Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4. Es amigo del mundo, se constituye en enemigo ¿de quién? De Dios. Todo aquel que prefiere las cosas que están en este mundo, antes que buscar de la presencia de Dios y antes que humillarse ante Dios y escoger la mejor comida, que es la palabra del Señor, dice, este se constituye en enemigo de Dios. Aquellos que prefieren, alabado sea el nombre del Señor, las cosas terrenales antes que a Dios, se constituye enemigo de Dios. Cuando la palabra del Señor me dice, primeramente dice, buscar el reino de Dios y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. Dice el Señor, primeramente buscadme de todo corazón, que tu alma se deleite en la presencia de Dios, que nuestra alma se deleite en el Señor, buscando su presencia, orando, gimiendo en su presencia, anhelando de esta palabra, tener hambre de esta palabra, tener sed de esta palabra. Tu alma se deleita en aquello. Pero ¿qué es lo que hace la mayor parte de la humanidad? Que primeramente ha estado buscando, dice, las cosas terrenales, las cosas de esta tierra. Primeramente está mirando aquello y había dejado a Dios a un lado. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Y eso no es lo que Dios quiere para usted, ni para mí, ni para ninguno de nosotros. Porque los planes que Dios tiene son cosas grandes, lo que Dios tiene. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Sabe que Dios quiere hablar contigo? Dios quiere tratar contigo.
Dios dice, hey, hijo, aquí estoy, yo quiero hablar contigo. ¿Por qué? Porque yo quiero hacerte entender mi amor que tengo hacia ti. ¿Por qué? Porque yo quiero que por un momento dejes de pensar en aquello que te preocupa. Por un momento deje de pensar en aquellas cosas. ¿Que en las deudas? ¿Que en el trabajo? ¿Que en los estudios? O sea, Dios dice, por un momento yo quiero que el ser humano deje de pensar en todas estas cosas y empieza a pensar en quién, en Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando el hombre hace todas estas cosas, se refugia en lo que es el pecado, se refugia en lo que es abominación delante de Dios, en pleitos, en contiendas, enemistades, odio, avaricia, orgía, adulterio, fornicación, mentira, hechicería, brujería. Cuando el hombre hace todas estas cosas, ¿qué pasa? Hay un enemigo que está allí y que ese enemigo se ríe. Cada vez que el ser humano, cada vez que nosotros hacemos algo que va en contra de la voluntad de Dios, el enemigo está allí y se nos ríe. Pero la palabra de Dios dice en el libro de Efesios capítulo 6, del verso 10 en adelante, alabado sea el nombre del Señor, la palabra de Dios me dice que aquel apóstol dijo, vestíos de toda armadura de Dios. Y sabe que cuando dice vestíos de toda armadura, alabado sea el nombre del Señor, nos está diciendo que nosotros somos los que debemos de vestirnos. Espiritualmente tomar las armaduras que el Señor nos ha dado. Vestíos de mi presencia. Vestíos de mi poder. Vestido, no está diciendo el Señor, mira, yo te voy a vestir. Nos dice vestíos. Sabe que tomamos la decisión, entonces el Señor nos cubre con su presencia. Con toda armadura, con la coraza del Espíritu Santo, con el yelmo de la salvación, con el escudo de la fe. Tomate estas armaduras, alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el enemigo envía sus dardos también para que el hombre se incline más a escuchar la voz del enemigo y no se incline más a escuchar la voz de Dios. Esto fue lo que hizo Sansón. Sansón inclinó su oído para escuchar la voz del enemigo. ¿Y qué pasa? Descuidó su comunión con Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, dice la palabra del Señor. Esa no es nuestra lucha. ¿Contra quién? Contra la persona que nosotros vemos. No es contra aquella familia que tiene ahí a su lado en su casa. No, sino contra aquello que no vemos. ¿Con qué? Con aquella, todo lo que hay en el ambiente, en la región celeste. Contra todo espíritu maligno, contra todo espíritu de qué, de maldad. ¿Qué dice Juan capítulo 10, versículo 10? Que el enemigo vino a hacer 3 cosas. El enemigo vino a matar, a hurtar y a destruir. El enemigo vino para acabar ¿con qué? Para acabar ¿con qué? Con su familia. Para destruir nuestras vidas.
Por eso el Señor nos dice que tenemos que estar revestidos ¿de qué? De la presencia del Señor. Por eso que una iglesia que busca a Cristo, una iglesia que está en la presencia del Señor todos los días de su vida y que se hace la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Es una iglesia fuerte, es una iglesia poderosa, es una iglesia, alabado sea el nombre del Señor, que tiene sus pies sobre la roca. Y no se cae esa casa, ¿por qué? Porque está sobre la roca. Dígale ahí a su hermano que tiene a su lado, dígale, mi casa no se cae porque está sobre la roca. ¿Quién es la roca? La roca es Cristo Jesús. Que nuestra fe no se debilite, sino que nuestra fe sea cada día creciendo más en el Señor. No, es que lo que yo estoy viendo parece que nunca va a pasar. Lo que estamos viviendo ahora parece que nunca se va a acabar. El Señor simplemente nos dice que nosotros debemos de creerle simplemente a su palabra. Que nosotros debemos agarrarnos de quién, de Cristo Jesús, y decirte, Señor, yo no te suelto. Yo no te suelto, Señor, porque si yo me suelto, Señor, entonces, Padre, mi vida ya no es la misma. Y lo que Dios quiere es que tú te agarres ¿de quién? Del manto del Maestro, de la mano de Cristo Jesús. Eso es lo que Dios quiere. De aquello, porque cuando nos soltamos de Cristo Jesús, entonces la protección de Dios ya no está sobre nosotros. Una iglesia que pelea, una iglesia que guerrea. Estamos en guerra. Pero no simplemente Dios quiere que nos limitemos a que simplemente estemos en nuestros hogares, en nuestras casas encerrados, sino que Dios quiere que nosotros anhelemos más de Dios. Que usted anhele más de Dios, que yo. El Señor quiere que Dios sabe que Dios quiere enamorarnos, pero usted no se deja enamorar de Dios. Dios quiere que nosotros volvamos a ese amor para con Él. El enemigo, dice la palabra de Dios en 2 Corintios, capítulo 2, en el versículo 11, dice esto: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Mire lo que habla el apóstol aquí a la iglesia de los Corintios en aquel entonces. Para que ¿quién? Para que nuestro adversario, nuestro enemigo, dice, no gane ventaja alguna sobre quién, sobre nosotros. No está hablando sobre los que están afuera, sobre la iglesia. Pues no ignoramos, dice, sus maquinaciones. ¿Qué significa maquinar? Viene del griego noema, significa propósito para destruir. Propósito para destruir. Eso es lo que el propósito del enemigo es destruir. No es edificar, no es plantar, no es construir, es destruir. Ese es el propósito del enemigo. El propósito del enemigo es destruir su familia, es destruir nuestra nación, es destruir nuestra ciudad. Ese es el propósito del enemigo. ¿De qué? De que miles y miles de gente, de que miles de gente se vayan a una eternidad sin Cristo. Ese es el propósito del enemigo. Que miles de gente no vengan a los pies de Cristo. Ahora el enemigo está para destruir. ¿Cuántas almas han muerto en esta temporada con esta epidemia? ¿Cuántas almas han ido sin Cristo a un lugar de tormento? ¿Cuántas almas se fueron sin Cristo?
Pero la palabra del Señor dice que ninguno se va de esa tierra sin haber escuchado al Señor, sin haber escuchado la palabra del Señor. No van a tener excusa y nadie va a tener excusa delante de Dios. Señor, nunca me predicaron la palabra. Señor, a mí nunca me dijeron la verdad, cuando Dios nos está hablando la verdad ahorita. Señor, es que a mí nunca me dijeron, Señor, que existía un cielo, Señor, que existía un infierno. El Señor te está diciendo, pues en este momento no hay un infierno que perder, pero hay un cielo que ganar. Dice la palabra del Señor que hay dos puertas. Una puerta amplia, un camino espacioso, que esto conduce a una eternidad sin Cristo. Y dice la palabra del Señor que muchos son los que entran por aquella. Muchos son los que entran por aquel camino. ¿Sabe quiénes son los que entran? Los que nunca quisieron recibir la palabra de Dios. Ah, no, que ese hermano es muy fuerte. Ah, no, que ese pastor es muy fuerte para aplicar la palabra de Dios. Y aquellos que nunca quisieron aceptar esta palabra, a ti te está hablando y a mí me está hablando el Señor. Son los que van a entrar por esa puerta amplia, por ese camino amplio. Que Dios le dijo que se volviesen de su mal camino. Aquellos que el Señor le dijo que nos volvamos. Aquellos que el Señor le dijo que se arrepintiesen y nunca quisieron arrepentirse. Son aquellos que van por esa puerta amplia, por ese camino amplio. Y Dios no quiere aquello. Dios no quiere que nadie entre por esa puerta. Dice la palabra del Señor, yo no quiero la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su mal camino. Aquellos que un día escucharon mi palabra y quizás aquellos que un día me sirvieron, me adoraron, me cantaron en mi casa, en mi altar, estuvieron allí, pero se volvieron atrás. Hoy el Señor te dice, vuelven en amistad con Él. Yo no quiero la muerte del impío, sino que aquel se vuelva de su mal camino, reconozca que sin Cristo no es nada, reconozca que sin el Señor no somos nadie. Muchos entran por esa puerta, pero dice el Señor, hay otra puerta. Hay una puerta muy angosta, hay un camino muy angosto. Déjeme decirle, en el libro de Pedro dice, si los justos con dificultad se salvan, ¿dónde queda el impío y el pecador? ¿Sabe qué? ¿Quiénes son los que entran por esa puerta estrecha, por ese camino tan angosto? ¿Quiénes? Aquellos que se negaron a sí mismos. Aquellos que renunciaron, aquello que impedía que buscara al Señor. Aquellos que renunciaron al pecado. Aquellos que renunciaron ¿a qué? Renunciaron a la maldad, renunciaron al odio, renunciaron a fornicación, renunciaron a la drogadicción. Aquellos que renunciaron a toda esta basura y miraron a Cristo son los que van a entrar por esa puerta estrecha. Hijo de Dios o juguete del enemigo. ¿Qué es lo que el enemigo está haciendo con la mayor parte de la gente? ¿Qué es lo que el enemigo está haciendo aún con mucha parte del pueblo del Señor? Está cogiéndolo como juguete, llevándolo de aquí para allá, haciendo en sí a su antojo lo que Él quiere. El Señor dice, basta ya. Miremos al Señor, miremos al Rey de Gloria, miremos a aquel que viene por nosotros y que pronto sonarán las trompetas y la iglesia será arrebatada al tercer cielo. Aquellos que entraron por ese camino estrecho mirarán al Señor, entrarán a las bodas del Cordero. Entonces cenaremos con el Señor. En el paraíso, en el cielo estaremos delante del Dios vivo. Aquellos que se negaron a sí mismos, aquellos que se crucificaron su carne a las pasiones juveniles, a los deseos de esta carne. Aquellos que allí dijeron, Señor, yo renuncio a esto.
Ya no más, Señor. Ya no más, Señor. Yo renuncio a todo lo que me está turbando. Señor, yo renuncio a todo lo que me está impidiendo que busque tu rostro. Señor, yo renuncio, Dios. Eso es lo que Dios quiere. Que tú le hables con el corazón. Que tú le hables y le digas, Señor, te necesito. Dios, necesito de tu presencia. Dios, yo necesito que tú me vuelvas a enamorar. Señor, yo quiero volver a escuchar tu voz cuando tú me hablabas, Dios, por las madrugadas. Quiero volver a escuchar tu voz. Quiero volver, Señor, a aquello, Señor, cuando me regocijaba en tu presencia. Cuando lloraba, apenas escuchaba tu palabra, Señor. Quiero volver a sentir eso, Señor. Quiero volver a ese amor, decirte, Dios, que yo me regocijaba cada vez que iba a tu casa. Señor, quiero volver a sentir eso. Es lo que Dios quiere que tú le digas. El Espíritu Santo está aquí. El Señor nos está hablando una vez más. Eso no se trata de emoción. No, hermana, usted está emocionada. No, yo no estoy emocionada. Porque cuando el Espíritu Santo ministra mi espíritu, ministra nuestro espíritu, algo sucede en ti. Cuando el Señor ministra tu vida, ¿qué pasa? Tú te sientes diferente, hay una paz en ti, hay un gozo, hay algo que no se puede describir solo cuando tienes estas experiencias con Dios. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Estamos en guerra. Hijo de Dios, o juguetes del enemigo. Había un hombre llamado Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 7, del 10 en adelante. Capítulo 6, versículo 7 en adelante. Dice la palabra del Señor que Daniel era un jovencito, quizás como usted, no sé. Y dice la palabra del Señor que era un joven, pero que temía a Dios y que amaba a Dios. En este tiempo, la mayor parte de los jóvenes ya no temen a la palabra de Dios y tampoco le quieren servir a Dios. Cuando el Señor dice en Eclesiastés capítulo 12, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Nadie te garantiza que vas a vivir cuántos años más en esa tierra. Nadie te garantiza que tienes la vida comprada. No. ¿Sabe qué? Tristemente, jóvenes, niños, mueren a diario. Para la muerte no hay edad. Pero dice la palabra del Señor que Daniel, cuando hubo aquel edicto, que estaba prohibido adorar a cualquier Dios, estaba prohibido. Pero sin embargo dice que Daniel no temió aquello. No se llenó de miedo de aquello, no. Dice que Daniel, si vemos aquí, en el verso 16, lo puede leer ahí en su casa, el verso 16 de Daniel, capítulo 6, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel dijo,
aquí se acabó todo. Daniel no dijo, ok, voy a obedecer las leyes, los decretos que se habían allí. No dijo Daniel aquello. El enemigo me está diciendo que yo no adore a Dios. El enemigo me está diciendo que yo me calle. Pero Daniel dijo, yo no me voy a callar y no voy a cerrar mi boca. ¿Sabe por qué? Porque Daniel dijo, al Dios que yo le sirvo, a ese Dios voy a adorar, aunque tenga que morir. Y dice que Daniel, ¿sabe lo que hizo Daniel? Dice que Daniel vino, dice que entró a la casa y en ese momento abrió las ventanas. No me importa que me vean. Yo quiero que ellos sepan que yo adoro a un Dios vivo, no a un Dios muerto. Yo quiero que ellos se enteren que yo adoro a un Dios de milagro, a un Dios que tiene poder, a un Dios que tiene poder para librarme ¿de qué? Para librarme de la boca de los leones. Yo quiero que ellos se enteren que aquí yo adoro a Dios y yo levanto altar al Dios vivo aquí en mi casa. Daniel dijo, en mi casa yo adoro al Señor. En tu casa tú debes de adorar a Dios. No debes adorar a dioses paganos. No debes adorar a dioses. Alabado sea el nombre del Señor. No inclinarte, no hacer reverencia ante otros dioses que ocupen el primer lugar antes que a Dios. Daniel vino, dice que él se postró. Dice que él dobló sus rodillas. Dobló sus rodillas, iglesia. Ey, usted que me está escuchando ya, dobló sus rodillas ante Dios y él levantó sus manos a los cielos y empezó quizás a cantar una alabanza, empezó a adorar al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Yo que sé qué himno en ese momento le dijo al Señor, Señor, te amo con todo mi corazón, Señor. Señor, solo a ti te adoro, a pesar de la tormenta, Señor, a pesar, Señor, de los vendavales, Dios, que se están moviendo en este momento, Señor. A pesar de todo esto, Señor, yo solo te canto a ti, yo solo te adoro a ti, yo solo te amo a ti, Señor. Yo solo glorifico tu nombre, Dios. Él estaba en la presencia del Dios vivo. Él estaba postrado en la presencia del Señor, Dios Todopoderoso. En este momento hay gente que está llena de miedo en sus casas. En este momento hay gente que está llena. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el Señor dice, mira, solo adórame como lo hizo Daniel. Estoy, dice el Señor, escuchando ¿qué? Estoy escuchando tu oración. Estoy escuchando tu clamor. He aquí, yo no me he olvidado de ustedes. Aunque ustedes muchos se han olvidado de mí, yo jamás me he olvidado de ustedes. Una vez más, le estoy haciendo este llamado. He cerrado muchas cosas para que ustedes digan, Señor, aquí está mi vida. Y cuando entraron a la habitación de Daniel, ¿sabe qué sucedió? Aquellos dijeron, ¿cómo es posible, oh rey, que éste te haya desobedecido? ¿Cómo es posible? Si en tu edicto dice que no había de adorar a ningún Dios. Mira lo que está haciendo Daniel. Y dice la palabra del Señor que por esta causa Daniel lo llevaron hacia aquel pozo donde habitaban leones. Ay, usted me está entendiendo lo que yo le quiero decir. Y cuando lanzaron a Daniel, imagínense, dice la palabra de Dios que Dios hizo algo maravilloso. ¿Sabe qué? Dice el Señor en su palabra que la boca de los leones
La boca de los leones. Dios cerró la boca de los leones. Los leones no abrieron su boca para devorar a Daniel. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios estaba allí con aquel siervo que hacía su voluntad. No le sucedió nada a Daniel, porque puso su confianza en Dios. Y Dios quiere eso con cada uno de nosotros. Que nosotros pongamos nuestra confianza en el Dios vivo. No pongan la confianza en el presidente de la república. No pongan la confianza en quién, en los asambleístas. No pongan la confianza en ellos, porque ellos son hombres de carne y hueso con debilidades. Ellos son hombres pecadores. El Señor dice, pongamos la confianza en el Dios vivo. Hay muchos que están mirando hacia allá, apuntándose a las autoridades. Dice el Señor que debemos orar por los que están en inminencia. El deber de la iglesia es orar. Y muchas veces estamos, ¿qué? Estamos señalando, estamos apuntando, que ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no se mueve de esta manera? ¿Sabe que eso no fue lo que hizo Daniel? Daniel dijo, hey, no, lo que ustedes están haciendo está mal. Estaba mal, pero Daniel no acusó. ¿Sabe lo que hizo? Dobló sus rodillas. Y es lo que el Señor nos dice, dobla tus rodillas, nada más. Y clama a Dios, clamemos a Dios. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Clamar a Dios y Él nos oirá desde los cielos. Alabar. Volvamos al libro de Jueces, donde estábamos. Jueces 16, en el verso 25 dice que aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llama a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Que trajeron a Sansón, agarraron como un juguete, y ¿sabe lo que sucedió? Le sacaron los ojos a Sansón. Sansón quedó ciego. ¿Esa era la voluntad de Dios? No. ¿Ese era el propósito de Dios? No. Y es lo que el enemigo quiere hacer también. Sacar ¿qué? La visión en Dios. Que nuestra visión no esté clara. Que nuestra visión, alabado sea el nombre del Señor, no esté enfocada en las cosas de Dios. Gloria sea al Señor, aleluya. La palabra Dalila significa en hebreo dalak, que significa agotar y aflojar. Eso fue lo que hizo el enemigo. Eso fue lo que hizo Dalila. ¿Qué primero hizo? Primero lo agotó. ¿A quién? A Sansón. Pero una vez que ya lo tenía, aleluya, ya estaba agotado Sansón, ya estaba a punto de caer. ¿Qué hizo luego? Aflojó la cuerda. Y cuando aflojó la cuerda, ya fue presa fácil para sus enemigos. El enemigo quiere divertirse con usted. Pero el Señor dice, no. Otra cosa. Vemos algo que si de pronto sucedió algo, si de pronto pasó algo, que le fallaste a Dios, que pecaste, que caíste. Quizás usted me está diciendo allá, hermana, yo le fallé a Dios terriblemente, yo pequé. Ok, si fallaste, si pecaste, el Señor está diciendo, yo en este momento estoy para restaurar tu vida, para levantarte. Pero tienes que reconocer que sin mí nada eres. Tienes que reconocer que tu condición de hombre pecador, tienes que reconocer tu falla delante de Dios. Y el Señor, así como el hijo pródigo, el libro de Lucas capítulo 15, 11, dice que cuando él salió de la casa de su padre,
le dijo a su papá, dame mi herencia, y se fue, malgastó el dinero, vivió perdidamente, en farras, con trago, con mujeres. Pero cuando él se quedó sin nada, porque incluso llegó a alimentar cerdo después de haberlo tenido todo, cuando él se dio cuenta y dijo, Señor, en sí volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él reconoció su condición de ¿qué? De hombre pecador. Reconoció que había fallado. Reconoció que había pecado y que se había apartado de su padre. Pero él volvió en amistad con su padre. Y cuando él volvió a la casa de su padre, alabado sea el nombre del Señor, dice la palabra del Señor que su padre le salió a recibir con sus brazos extendidos y abrazó a su hijo. El Señor también está con sus brazos extendidos. ¿Por qué? Porque Él quiere abrazar tu vida. Porque Él quiere y que el Señor dice, hey, tú eres mi hijo. Yo di mi vida por ti en la cruz. Yo pagué un precio por ti en la cruz. Yo fui allí muerto en la cruz, pero todo lo soporté por amor a ustedes. Lo soporté por amor a ti, por amor a esta humanidad. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el hijo volvió a la casa de su padre. Vuelve en amistad con tu papá. Volvamos en ese amor. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra juguete en el hebreo es tasayak, que significa reírse de la condición de alguien. Eso es lo que el enemigo hace cuando lo tiene como juguete, es reírse de la condición de esa persona. Mira, él se ríe, pero el Señor ya no quiere más aquello. Él dice el Señor que ahora Dios nos quiere como verdaderos hijos, como verdaderos siervos. Alabado sea el nombre del Señor, que volvamos a Él de todo corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Así que somos hijos de Dios, mas no juguete del enemigo. Estamos para servir a Dios. Estamos aquí para glorificar a Dios.